13. Arte. Utakata gimió, hundiendo la cabeza aún más en su suave almohada para no despertarse. Espera. ¿Almohada? Lo último que recordaba era haber luchado contra sus compañeros cazadores ninja, a varios de los cuales había entrenado demasiado bien, al parecer, si habían logrado vencerlo. Pero aún así, no esperaba una almohada suave y cómoda después de desertar mientras viajaba con el Mizukage, precisamente. En el mejor de los casos, esperaba un suelo de piedra blanda después de perder contra sus antiguos colegas. ¿Estás despierto? Bien. Una voz suave pero firme dijo desde el otro lado de la habitación, haciendo que Utakata girara el torso, lo que le permitió tomar apoyo en el suelo y ponerse en posición defensiva para enfrentarse a un adolescente pelirrojo. Su piel pálida, como si no hubiera tomado suficiente sol, se veía acentuada por las ojeras alrededor de sus ojos color esmeralda, que lo delataban como insomne. Algo con lo que Utakata podía identificarse, ya que él mismo lo había sido. El adolescente vestía algo muy parecido a lo que llevaba Yagura, aunque su bufanda de color carmesí brillante se envolvía alrededor de su abdomen, sosteniendo una calabaza negra con marcas blancas que le recordaron a Utakata los extraños sellos que Yagura había esparcido por todo su escritorio en la oficina del Mizukage. ¿Quién eres? Un ligero tono de incredulidad tiñó su voz, pues dudaba de que un shinobi tan joven fuera elegido para ser interrogado, aunque no lo negaba por completo. Después de todo, no era mucho mayor que el adolescente cuando realizó su primer interrogatorio. Y entonces Utakata lo comprendió. El adolescente no llevaba nada que indicara su afiliación. Si se trataba de una estrategia psicológica o no, Utakata no lo sabía, pero el joven optó por responderle al antiguo cazador nin. Soy Kurosuna Nogahara, y mis asociados que están detrás de ti pueden presentarse. Los ojos de Utakata se abrieron de par en par, sorprendido. No había percibido a nadie más. Dándose la vuelta y retrocediendo, se encontró cara a cara con una adolescente, unos años mayor que el chico, que sostenía a un hombre mayor, también pelirrojo como él. Padre e hijo, tal vez. Fu. Sin apellido de clan, dijo la chica con desdén, como si tuviera cosas mejores que hacer que interactuar con Utakata. Roshi. Abandoné mi apellido de clan con mi familia hace unos años, gruñó el recién nombrado Roshi, apoyándose pesadamente en Fu y quejándose de su pierna derecha, lo que hizo que Utakata se preguntara si estaba rota y si el grupo necesitaba que la curara. Los ninjas cazadores de Kiri eran famosos por ser los mejores ninjas médicos. Después de todo, era un requisito para ser ninja cazador. Supongo que ninguno de ustedes está afiliado a Kiri, ¿verdad? Preguntó Utakata, repasando mentalmente cada una de las técnicas que podía usar. Aunque no necesitaba su pipa para su jutsu, le resultaba muy útil para apuntar y dirigir sus ataques. Utakata estaba a punto de usar uno de sus jutsus menos conocidos para escapar de la habitación, bastante simple, cuando los tres respondieron negativamente. Entonces, ¿por qué me necesitan? Porque cuando la bola Billú explotó, el Zambi salió disparado, respondió Roshi, tosiendo brevemente antes de continuar. Eres un ninja cazador. Como tal, puedes guiarnos hasta él. ¿Por qué demonios los guiaría hasta esa cosa? Exclamó Utakata, atónito ante sus intenciones. Se quedó de pie frente al hombre encorvado, quien le ordenó a Fu que retrocediera un momento. Entonces, el hombre más bajo y mayor se cernió sobre Utakata, su presencia casi haciendo que el joven mayor cayera de rodillas. Roshi clavó una mirada severa en el joven, casi como si estuviera penetrando en el alma de Utakata, juzgando todo lo que veía. Utakata se sintió humillado. Mi hermano y alumno estaban encima de esa cosa, como usted dice. La voz áspera de Roshi cortó el aire como un cristal. Utakata quedó completamente atónito ante esa revelación. Aunque era hijo único, había tenido su buena ración de alumnos, habiendo sido cazador ninja durante la mitad de su vida, sirviendo bajo las órdenes de su abuelo, el difunto tercer Hokage, antes de ponerse al servicio del cuarto Mizukage. Era tarea de un cazador ninja veterano como él enseñar a los nuevos reclutas, tomando a un solo novato para que lo acompañara durante unos meses y aprendiera lo básico antes de independizarse. Aún se sentía responsable de Aku, quien había muerto bajo su mando cuando Zabuza desertó varios años antes. El adolescente andrógino ocupaba, y aún ocupaba, un lugar especial en el corazón de Utakata, pues era bastante bondadoso. Aunque recientemente había tenido que enfrentarse a varios de esos estudiantes, se había arrepentido de haber tenido que hacerlo. De acuerdo, dijo Utakata, moviendo la boca instintivamente. Sé lo importante que es un estudiante, así que ayudaré.
Gracias, respondió Rossi con humildad, como si no acabara de doblegar al hombre que tenía enfrente. De nada, respondió Utakata con naturalidad, como solían hacer los ninjas cazadores expertos. ¿Ahora, quieren que les eche un vistazo a sus heridas? No podemos terminar esto si alguno de ustedes está herido. Rossi asintió y le indicó a Fu que lo ayudara a subir a la cama de la que Utakata se había levantado minutos antes. Mientras Utakata comenzaba a tratar al hombre, que tenía quemaduras de tercer grado tan graves que estaban a punto de convertirse en quemaduras de cuarto grado, bombeando tanto chakra curativo como pudo. Incluso añadió algo del yokai de Rokubi, que era bastante similar al chakra que se encuentra en las invocaciones de babosas que Tsunade de los Sanin poseía. Ante sus ojos, la piel y los músculos carbonizados y casi ennegrecidos se desprendieron como la piel de una cebolla, la piel y los músculos desgarrados y rotos cayeron al suelo en un montón grotesco mientras eran reemplazados por músculos y piel sanos. Por un instante, las manos de Rossi no fueron más que huesos antes de ser cubiertas por los nuevos y sanos músculos, tendones, vasos sanguíneos, piel y uñas. Utakata palideció al presenciar aquello, y en cuanto terminó con las manos, se giró para recuperar la compostura y descubrió que Fu y Gaara miraban fijamente las manos de Rossi antes de bajar la mirada hacia el amasijo sangriento y quemado de lo que antes eran los tejidos blandos quemados de las manos del hombre. Sacando un pergamino, Utakata se preparó para sellar los desechos y enterrarlos en lo profundo de un bosque, cuando la pila fue atacada por partículas negras que emanaban de Gaara. Las partículas negras, que Utakata reconoció como arena o polvo metálico, envolvieron los desechos antes de converger en un pequeño montón donde habían estado. El sonido que hizo la sustancia negra le confirmó a Utakata que se trataba de arena negra, lo que explicaba de dónde había sacado Gaara el nombre de Kurosuna. Cuando la arena se apartó, Utakata sintió un vuelco en el estómago al ver el suelo perfectamente limpio, sin rastro alguno de los tejidos blandos sangrientos y quemados que alguna vez habían estado allí. Como cazador nin, había presenciado muchas cosas repugnantes, pero la forma despreocupada, casi mecánica, en que Gaara se había deshecho de ello sugería que el joven era mucho más peligroso e inestable mentalmente de lo que aparentaba. Las preguntas de Fu sobre cómo Gaara había hecho eso, y si ella tenía el potencial de hacer algo similar, perturbaron a Utakata de maneras que nunca creyó posibles. Entonces, dijo Utakata, su voz delatando sus pensamientos sobre el asunto, volviéndose hacia Rossi, quien estaba flexionando experimentalmente sus manos y reuniendo pequeñas cantidades de chakra en ellas. ¿Cuándo salimos a buscar a tu alumno? Inmediatamente. El cielo casi se había oscurecido por completo cuando llegaron al muelle, ya que Utakata había insistido en cambiarse de ropa, a lo que el grupo había accedido. Ahora, sin embargo, cuando Utakata se reunió con ellos en los muelles, se preguntaban en qué había estado pensando cuando eligió su ropa. ¿Es este un comportamiento normal para la gente de Kiri? Gaara le preguntó a Rossi, quien seguía boquiabierto mirando al hombre frente a él. Yo, sinceramente no lo sé, suspiró Rossi, tratando de imaginar cómo ese atuendo podría ser útil en una pelea. Quizás sea, ¿cómo se dice para los tipos que se visten así? Preguntó Fu, involucrada en la conversación por las expresiones de Gaara y Rossi. Ante sus palabras, Rossi asintió para sí mismo, de acuerdo con la pregunta de Fu. Es muy probable que tengas razón, asintió Gaara, y los tres asintieron. Utakata no estaba contento. No soy un travesti. Les gritó, y de repente parecieron darse cuenta de que estaba justo a su lado. ¿De eso pensabas que estábamos hablando? Dijo Rossi, sorprendido de que Utakata pudiera oír su conversación. Ante el tenso asentimiento del joven, Rossi soltó una carcajada. No. Estuvimos de acuerdo en que te ves bastante andrógino con ese atuendo, dijo Utakata, tranquilizándose y relajando todo su cuerpo. ¿Andrógino? Utakata bajó la mirada y examinó su vestimenta. Un kimono azul ópalo abierto por delante, que dejaba al descubierto su pecho. Entre sus pliegues interiores guardaba los diversos pergaminos que llevaba consigo, y las mangas largas, que casi le ocultaban las manos, le resultaban muy útiles para realizar sellos con una sola mano sobre la marcha sin que su oponente se diera cuenta. No entiendo de qué hablas. No espero que lo entiendas, dijo Rossi, casi como si le estuviera siguiendo la corriente al ex cazador ninja. Utakata resopló y apartó la mirada del trío que tenía delante. Instintivamente, presentía que algo no andaba bien, aunque, por más que lo intentaba, no lograba descifrar qué era. Había escaneado la zona en busca de alguna señal de chakra extraña, y solo encontró al trío, que poseía reservas de chakra bastante grandes, similares a las suyas y a las de Yagura.
Solo había una explicación para eso, y Utakata, a pesar de haber roto toda lealtad a Kiri, no quería verse implicado en la desaparición de Kirigakure por al menos 3 Jinchuriki. Entonces, dime, antes de empezar, comenzó Utakata, girándose para que no vieran su expresión. ¿Por qué al menos 3 Jinchuriki se dirigen al país del agua sin la debida autorización? Las consecuencias de esa declaración fueron inmediatas. Utakata se encontró envuelto en la arena negra de Gaara, que lo oprimía y lo asfixiaba, mientras Fu y Roshi adoptaban posturas ofensivas a su alrededor, empuñando kunai. Nos reunió mi alumno, los 5, espetó Roshi, deseando que la situación desembocara en una batalla. Todos nosotros, Jinchuriki. ¿Por qué? Jadeó Utakata, incapaz de expandirse completamente en el agarre. ¿Por qué nos reunimos? Akatsuki, respondió Gaara esta vez, girando la arena negra para que Utakata pudiera ver al joven por completo. La palabra desencadenó algo en la memoria de Utakata. Yagura asignando el recipiente Rokubi a la guardia personal del Mizukage para que estuviera a salvo de una organización de la que el Godaime Kazekage había advertido a las naciones elementales. Había oído decir que la desaparición de 2 de los Jinchuriki, uno de ellos el de Suna, fue lo que provocó que el Kazekage difundiera la noticia sobre Akatsuki, aunque al parecer ya era demasiado tarde para Iwa, que informó que sus 2 Jinchuriki habían desaparecido días antes de que les llegara la noticia. Todavía buscaban los cuerpos de los 2 hermanos, si la información era cierta. Por lo visto, la información no era del todo correcta, ya que los Jinchuriki desaparecidos estaban vivos y bien, y al parecer, huyendo. He oído hablar de ellos, respondió Utakata. El quinto Kazekage difundió la noticia por todas las naciones elementales. Se rumoreaba que el quinto Hokage estaba furioso con Jiraiya de los Sannin por haber dejado desaparecer a los suyos. Eso suena a mocoso, dijo Roshi, y Utakata guardó esa afirmación como información potencial para más adelante. También se rumorea que todos ustedes fueron capturados y les extrajeron sus Bilu. Roshi soltó una carcajada. Bueno, si es así, somos muertos bastante animados. Utakata se ajustó un instante mientras ponía los ojos en blanco, con una leve sonrisa ante la broma. Además, ¿por qué atacaríamos a Kiri? La pregunta de vuelta dejó a Utakata desconcertado. Porque, en efecto, no tenían lealtad a nadie, lo que significaba que no había factores políticos que justificaran un ataque a ninguna de las aldeas ocultas. Ninguno de ellos luchó contra Kiri en la Tercera Gran Guerra Mundial Shinobi, ni provenían de ningún lugar que hubiera luchado contra Kiri, así que eso descartaba cualquier factor personal que pudieran tener. Ninguno parecía el tipo de persona que actuara por impulso, lo que dejó a Utakata perplejo sobre la razón para atacar a Kiri. Yo, no lo sé, la verdad. Admitió a regañadientes. Simplemente asumí que, dado que todos ustedes eran Jinchuriki, su grupo se infiltraría y destruiría Kiri. La razón para hacerlo no se me había ocurrido hasta que la mencionaron. Roshi asintió, de acuerdo con lo que Utakata había dicho. Su mirada sugería que había asimilado lo que Utakata había comentado sobre la reacción de Iwa y se preguntaba qué harían si se daban cuenta de que sus 2 Jinchuriki prácticamente habían desertado. ¿Alguna otra pregunta, ya que estamos? En realidad, sí. Respondió Utakata. Aunque tal vez nunca volviera a cruzarse con ellos, no iba a dejar que su extroversión le impidiera obtener información. ¿Quién es su líder? El trío intercambió una mirada, y era evidente que el rol de líder no estaba claramente definido. Supongo que yo. Respondió Roshi. Al menos, estos chicos me ven como un guía. Como soy el mayor, bien podría ser yo quien lidere a este grupo tan peculiar de inadaptados. ¿Así que tú fuiste quien los reunió a todos? Utakata estaba impresionado por lo organizados que parecían, a pesar de que en realidad no había nadie al mando. Para colmo, Roshi negó con la cabeza. No, fue el mocoso quien nos reunió, afirmó Roshi. Los encontré a él y a Gaara apostando en Tenshigai, y ganando un buen botín, por cierto. Naruto es bastante hábil apostando, aunque no parece gustarle tener que recurrir a ello, añadió Gaara. En fin, dijo Roshi con tono pausado, después de salvar a mi hermano de Akatsuki y refugiarnos en Takigakure, planteó un punto muy importante. No podemos estar ahí para salvarnos unos a otros todo el tiempo. Si Han y yo hubiéramos regresado a Iwa, Akatsuki nos habría aniquilado a uno de nosotros, si no a los 2. Dijo que teníamos que permanecer juntos, luchar en equipo, y también comentó que atacar a una sola persona no era justo. De verdad tengo que enseñarle a ese chico de qué se trata realmente el mundo shinobi. Así que un adolescente los reunió a todos. Utakata no lo habría creído si no hubiera tenido la prueba delante.
El grupo asintió a su manera. Entonces él es el líder. Supongo que se podría decir eso, reflexionó Rosie, y Gaara pareció pensativo al respecto. ¿Por qué lo siguieron, entonces? Utakata estaba completamente confundido por lo que decían. Tiene una presencia encantadora. Es difícil de describir, la verdad. Tienes que verlo por ti mismo, dijo Rosie, dirigiéndose hacia los muelles antes de volver a llamar. Y una advertencia. Querrá que te unas a nosotros. Bueno, le costará mucho, respondió Utakata, uniéndose al grupo mientras los últimos rayos de sol desaparecían en el horizonte, dando paso a la oscuridad de la noche. Mientras corría para reunirse con el grupo, su sentido shinobi, algo perfeccionado tras años como ninja cazador, se descontroló. Lo único que faltaba era una gaviota que se abalanzaba sobre ellos. «Dispersaos», gritó, y el grupo se lanzó a cubierto justo a tiempo para evitar el impacto de la gaviota, que se convirtió en una gran bola de fuego que envolvió la zona. «Maldita sea», dijo alguien desde arriba. La voz era muy fuerte, como si la persona que hablaba tuviera que gritar tanto que estuviera acostumbrada. Tenía la esperanza de matar al yerno de ese bastardo, Al principio, Deidara se resistió al enterarse de que debía capturar a los Rokubi. Sabía que los yernos del tercer Hokage eran Jinchuriki y se había enfurecido cuando el honor de capturarlos se les otorgó a Kakuzu y Kisame. ¿Qué demonios? Él era de Iwa. Sabía cómo eran, dónde encontrarlos, y aún así el líder les concedió ese privilegio a esos dos. Si no estuviera tan obsesionado con matar a Itachi, tal vez habría abandonado a Katsuki, incluso si para ello hubiera tenido que inmolarse. Así que, abatido, fue a capturar a los Rokubi solo, porque todas sus burlas hacia Sasori por perder contra el Jinchuriki más débil habían provocado que el titiritero intentara asesinar al ninja renegado de Iwa, lo que resultó en que el dúo se separara para trabajar por su cuenta. Y el líder se puso de su lado. ¿Qué demonios? Es cierto que Deidara recibió toda la información necesaria sobre el Jinchuriki de Rokubi de un contacto de Zetsu bastante irritante. Un hombre enmascarado, infantil y posiblemente demente, llamado Tobi. Su primer encuentro fue en una situación extraña. Deidara sobrevolaba la zona buscando a su contacto cuando el hombre apareció frente a él. El hecho de estar a cientos de metros de altura pareció no importarle al hombre niño enloquecido, que se precipitó hacia lo que debería haber sido su muerte. Tobi incluso conversó con Deidara mientras caía. Solo la rápida reacción de Deidara lo salvó de morir en el suelo. Cabe mencionar que Tobi simplemente saltó alegremente del pájaro de arcilla una vez que le dio la información, vitoreando la gravedad mientras caía. Deidara se encogió de hombros y lo dejó caer. No era problema suyo si el tipo moría. Lo único que diría en su defensa sería que Tobi había estado repitiendo «vamos, gravedad, vamos» durante todo el descenso. Así pues, tras partir del extremo norte del país del viento, Deidara recorrió rápidamente la enorme distancia hasta la costa este del país del agua caliente, lugar de origen de Idan, al parecer, como demostró una breve escala en Yogakure. Era el anochecer del segundo día cuando finalmente llegó al puerto por donde el Mizukage y su guardia iban a pasar de camino al extremo noreste del país del agua, y la ciudad portuaria estaba sumida en el caos. Los vuelos rasantes anunciaron la aparición del Sanbi, que intentaba destruir un ferry en el país del agua donde se había refugiado la nave Rokubi tras su deserción. Abundaban los rumores de que el cuarto Mizukage había muerto por haber extraído demasiado poder del yokai del Sanbi, liberando así a la bestia. El ojo de Deidara se contrajo con fuerza. ¿Qué demonios? Ahora tenía que darle malas noticias al líder, además de traer a Rokubi. Era de esperar que algo así sucediera. Nunca había creído en la suerte ni en esas tonterías del karma que decían algunos monjes, aunque su vida era un ejemplo de ello. Volviendo a surcar los cielos, Deidara vigilaba atentamente el suelo, buscando a su objetivo. Si la nave se había vuelto ninja renegada, tendría que quedarse en la ciudad hasta que la atención se desviara. Escudriñando el puerto en la penumbra, Deidara estaba a punto de rendirse cuando divisó a su objetivo, que estaba enfrascado en una conversación con... ¿Oh, sí? El yerno del tercer Tsuchikage y nieto del segundo Tsuchikage. La vida no podía ser mejor. Deidara metió la mano derecha en la bolsa de su cadera, permitiendo que la boca en la palma consumiera suficiente arcilla para una explosión considerable. Al sacar la mano, esta se movió mientras la boca cargaba la arcilla, convirtiéndola en un explosivo letal y dándole la forma deseada. La boca se abrió, revelando una pequeña gaviota, blanca como la nieve. Con un rápido sello de mano y una bocanada de humo, la gaviota adquirió el tamaño de una gaviota normal y alzó el vuelo hacia el espacio entre ese bastardo de Rosie y el barco.
Cuando se acercaba a la cubierta, hizo el sello de mano correcto y la activó. Katsu. La explosión resultante devastó el muelle, pero nadie resultó herido. Maldita sea, dijo Deidara mientras la gaviota gigante que montaba descendía a unos metros del muelle. Esperaba matar al yerno de ese bastardo. Roshi maldijo violentamente. Recordó que Deidara estaba al borde de la locura. Había codiciado el puesto de Tsuchikage, incluso aspirando a ser el mentor del mismísimo tercer Hokage, pero fue rechazado repetidamente. El entonces adolescente se sentía abatido, buscando consuelo en su habilidad innata para esculpir casi cualquier cosa con maestría, hasta que escuchó que el tercer Hokage prefería a Roshi para ser el cuarto Tsuchikage. En ese momento, el rubio perdió la cabeza, matando a todos los que pudo y robando un raro Kinjutsu que le permitía infundir chakra en todo lo que tocaba, antes de desaparecer como ninja renegado. Lo irónico era que, si Deidara no se hubiera vuelto loco, probablemente habría sido el cuarto Hokage. Después de todo, Roshi no deseaba ni necesitaba el título, y esa era parte de la razón por la que había comenzado a vagar por la tierra. Pero al parecer Deidara sigue tan chiflado como siempre, aunque es un genio si usa el Kinjutsu para crear estas cosas. Roshi pensó mientras esquivaba las numerosas bombas diminutas que el enloquecido miembro de Akatsuki le lanzaba. El Kinjutsu, al no tener nombre formal, parecía transformar el cuerpo del usuario, sin repetir nunca el mismo efecto. ¿Por qué no te mueves?, gritó Deidara, saltando de su gigantesca gaviota de arcilla, que se abalanzó sobre él. Roshi esperó hasta el último segundo para saltar alto en el aire, impulsado ligeramente por la fuerza de la explosión. Al aterrizar en el agua, se alegró de haber podido alejar la pelea de los muelles, donde Fuigara esperaban al acecho. Ninguno de los dos podía mantener una pelea en el agua con su nintaijutsu y arena, respectivamente. Utakata, por otro lado, se había visto obligado a participar en la pelea por una razón ligeramente diferente. Era el objetivo asignado a Deidara. Deidara evitó caer al agua extendiendo la palma de la mano, de la cual salió una masa de arcilla con forma, que se transformó en una gran tortuga sobre la que aterrizó. Metiendo ambas manos en las alforjas de sus caderas, Deidara le dedicó una sonrisa burlona a Roshi antes de sacarlas y ahuecarlas. Inmediatamente, aparecieron en sus manos varias figuras ovaladas de arcilla, que arrojó al agua. Roshi se mantuvo alerta, escudriñando el agua en busca de cualquier rastro de las bombas acuáticas, que probablemente se habían dispersado por los alrededores. ¿Dónde diablos está el trasero? Utakata había desaparecido hacía rato, permitiendo que Deidara se concentrara solo en Roshi. Roshi se preparó para actuar ante la menor señal de peligro cuando la tortuga de arcilla sobre la que estaba Deidara fue destrozada por 1.000.000 de pequeños chorros de agua a alta presión provenientes del fondo. Al disiparse los chorros, Utakata emergió de las profundidades, deteniéndose su ascenso cuando las suelas de sus sandalias tocaron la superficie del agua. Roshi no estaba ni divertido ni impresionado. ¿Qué demonios esperabas?, gruñó Roshi, furioso. Utakata simplemente hizo un gesto con la mano hacia la distancia. Primero tenía que deshacerme de esos molestos peces de arcilla, respondió Utakata, con un tono sumamente aburrido. ¿Y antes de eso?, preguntó Utakata con una sonrisa burlona. El propulsor no funciona a más de 3 metros sobre el agua, replicó. Tenía que esperar a que estuviera cerca de la superficie o en ella para atacar. Uno pensaría que no se espera que los ninjas cazadores eliminen a su objetivo desde la distancia. Roshi estaba furioso. Había tenido que soportar los últimos minutos de la ira de Deidara. Espera. Deidara. ¿Dónde? ¡Bum! El agua bajo ellos estalló en una cascada ascendente, lanzándolos por los aires. Roshi tuvo que actuar con la mayor rapidez posible para evitar caer al agua, mientras que Utakata lo hacía con aparente facilidad. Parece que mi farol funcionó, HMM. La voz arrogante de Deidara se burló desde lo alto, revelando que había salido ileso de los chorros de agua. Volando a baja altura, observó el pueblo a lo lejos, alternando la mirada entre los dos. Ha sido divertido jugar con ustedes dos, pero tengo cosas que hacer. Apuntando con la mano derecha a Utakata, el antiguo ninja cazador de Kiri se vio sometido a una lluvia de pequeños objetos parecidos a rocas, que le fracturaron varias costillas. El ninja cazador se desplomó, hundiéndose ligeramente en el agua antes de ser recogido por la boca del pelícano de arcilla que montaba Deidara. Levantando un pequeño objeto parecido a una muñeca, Deidara miró a Roshi. A ver si sobrevives a mi bomba C3.
Deidara se elevó en el aire, preparándose para lanzar su C3 sobre Rossi, pero su ascenso se detuvo cuando la cabeza del pelícano de arcilla explotó, corroída por el ácido desde su interior. No hiciste tu tarea, la voz de Utakata resonó en el aire, y el Rokubi miró a Deidara con furia asesina. Mibiyu es una babosa, conocida por sus propiedades curativas y su ácido. Alzando su pipa, Utakata, ataviado con la capa verdosa del yokai de su Biyu, lanzó una ráfaga de ácido contra Deidara, quien respondió arrojando su muñeco C3 antes de transformarse en un clon de arcilla. El ácido impactó en el muñeco de cerámica, provocando que se agrietara. El cielo se iluminó durante varios segundos por la explosión resultante, y Rossi fue lanzado al agua por la fuerza de la onda expansiva, salvándose así del infierno. Naruto y Yagura comenzaron a correr en dirección a la luz. Si algo podía crear algo así, tenía que ser un ninja de alto rango. Probablemente uno de Kiri, quien los ayudaría porque Yagura ostentaba el título de cuarto Mizukage. Su carga significaba que tenían que soportar la alta velocidad a ráfagas, deteniéndose cada 2 minutos para asegurarse de que Han no quedara a la deriva en el mar. ¿Qué crees que fue?, preguntó Naruto a Yagura, quien apenas se percató de la pregunta. No lo sé, respondió, lo cual era cierto. Aún no había visto un jutsu que pudiera iluminar el cielo nocturno, pero tenía la firme convicción de que quienquiera que fuera los ayudaría, simplemente por el hecho de que era el Mizukage. El antiguo Mizukage, pero su retiro fue repentino, así que nadie podía realmente cuestionar su afirmación. Casi media hora después, cuando ambos estaban un poco sin aliento, algo que Yagura anotó sobre el joven Uzumaki para futuras referencias, las luces del puerto de donde Naruto había venido varias horas, realmente horas. Parecía que habían pasado días desde que el sol había salido. Continuaron corriendo, atravesando una enorme burbuja de calor mientras se acercaban a la orilla. Eso probablemente sean restos del jutsu que vimos, respondió Yagura a la pregunta tácita de Naruto mientras disminuyan la velocidad. Correcto, dijo Naruto distraído, y poco después expresó su opinión. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando lleguemos al puerto? Yo, no lo sé, respondió Yagura. Siento que no puedo regresar a Kiri como Tsukage, ni puedo regresar de ninguna otra manera, ya que mis acciones bajo el control de Madara me han hecho bastante impopular entre los habitantes de Kiri. Lo único que puedo hacer es desaparecer en mi campo de entrenamiento especial en el extremo norte del país del agua. ¿Ah, sí? Naruto estaba intrigado al pensar en cómo sería el campo de entrenamiento de un Kage, especialmente uno digno de un Kage Jinchuriki. Sí. De hecho, comenzó Yagura. Me encantaría ofrecerte la oportunidad de venir conmigo. ¿Qué? Naruto estaba alucinando. Acababa de recibir la oportunidad de entrenar con un Kage. No estoy bromeando, si eso es lo que estás pensando, añadió Yagura mientras bajaban al muelle. Me gustaría mucho estudiar tu sello. Los estudio en mi tiempo libre, añadió casi avergonzado. Y no ha habido ninguna forma de que la gente estudie a los hijos de Jinchuriki. Eres el primero del que he oído hablar que no se volvió loco después de alcanzar la primera cola. ¿Pero no se suponía que la chica Kaguya era la única?, preguntó Naruto mientras él y Yagura se dirigían a la posada más cercana, aunque parecía que Yagura casi los guiaba. Yagura negó con la cabeza. No, había otros. Sus propios hijos, por ejemplo. Aunque no recurrían a los yokai de Rokubi, eran propensos a sufrir episodios de locura. Todo el clan se convirtió en belicista y atacaron Kiri aproximadamente un año antes de que yo asumiera el cargo. Las pérdidas hicieron que el tercer Hokage se diera cuenta de que ya no podía ostentar el título de Mizukage, explicó Yagura. Y el primer Jinchuriki de Sanbi creó el clan Yuki, conocido como el clan maldito por el poder de su elemento hielo. ¿Elemento hielo? Naruto temía la respuesta. ¿Como si pudieran crear espejos de hielo y atravesarlos? Sí. ¿Cómo lo sabes? Yagura se sorprendió ante la pregunta. Sabía que todo el clan Yuki había perecido al principio de las cacerías de linajes. Naruto se giró, sin saber si debía continuar. Conocía a un chico de mi edad que podía hacer esas cosas, murmuró Naruto. ¿Viajaba con un tipo, Zabuza? ¿Momochi Zabuza de los 7 espadachines? Preguntó Yagura, visiblemente alterado. ¿Dónde los viste? ¿Qué hacían? Murieron, respondió Naruto, con los ojos ocultos por su cabello desaliñado. Mi sensei Jonin mató al chico, y Zabuza murió de sus heridas. No estaba seguro de si debía mencionar el nombre de Aku, si pertenecía a un clan considerado maldito. Gruñó Yagura, con el rostro inexpresivo. Una lástima. Zabuza fue uno de los mejores en empuñar la Kubikiribocho.
Me hubiera gustado encontrarlo, incluso que se uniera a mí. Naruto guardó silencio mientras entraban en la posada. Cargando a Han contra sí, Naruto le pidió a Yagura que les consiguiera una habitación, incluso sacando de su bolsillo unos cuantos ryō, que de alguna manera habían sobrevivido secos al chapuzón. Quisiera una habitación para mí, mi sobrino y nuestro amigo. Verás, ha bebido demasiado sake, dijo Yagura, fingiendo timidez y frotándose la nuca, al estilo de Naruto. Me temo que la única habitación libre que tenemos está contigua a una ocupada, dijo la recepcionista, una chica menuda y de aspecto tímido. La explosión de antes destruyó algunas casas de la costa, así que estamos llenos de gente local que necesita alojamiento. Está bien, la aceptaremos, dijo Yagura, despidiéndose con un gesto, intercambiando el ryō por la llave de la habitación, que los condujo al segundo piso, a la habitación 216. ¿Se quedarán a pasar la noche o se irán?, preguntó Naruto, recibiendo una mirada extraña de Yagura. Es de madrugada, muchacho, y desde luego no pienso viajar cuando no estoy en mi mejor momento, afirmó Yagura secamente, metiendo la llave en la cerradura y abriendo la puerta. Cierto, respondió Naruto distraídamente, escuchando a la gente que alquilaba un momento, era la voz de Gaara. ¿Qué demonios? ¿Qué pasa, Naruto? Yagura siguió avanzando, dejando a Han en la cama mientras Naruto permanecía inmóvil frente a la puerta del apartamento contiguo. De repente, Naruto estaba en la puerta, agarró la manija y la abrió de golpe para encontrarse con un hombre larguirucho y desgarbado. Utakata, si Naruto recordaba bien. ¿Qué demonios?, dijo Utakata, levantándose de encima de Naruto y mirando fijamente al adolescente, como si no se hubiera percatado de los demás ocupantes de la habitación. ¿No sabes que hay que llamar antes de...? Hola. La voz de Yagura dejó a Utakata helado. El hombre palideció drásticamente, aunque no miró hacia dónde provenía la voz. ¿Qué decías sobre tocar antes de entrar? 14. Coalescencia. Naruto alzó la vista hacia el hombre pálido que se cernía sobre él, quien se había quedado paralizado al oír la voz de Yagura. Su puño aún se encontraba a varios centímetros del rostro de Naruto, que comenzaba a levantarse del suelo. Al deslizarse, Naruto sintió que la parte trasera de su camisa y chaqueta permanecían en su lugar, causándole una leve molestia mientras se apartaba de debajo del alto hombre vestido con kimono. Al levantarse, Naruto estuvo a punto de caer al suelo de nuevo cuando Roshi entró corriendo en la habitación y se acercó a su hermano. Está bien, inconsciente, pero bien, respondió Naruto mientras Roshi se giraba y abría la boca. La cerró, volvió a girarse y optó por quedarse al lado de su hermano, notando la presencia de Yagura en la forma en que se sentaba frente al antiguo Mizukage. Yagura también está bien, dijo Naruto, señalando con la mano al objeto de la conversación. ¿Y bien, Utakata? Yagura espetó, y Utakata palideció aún más al oír su nombre. ¿Por qué hay que llamar antes de entrar? Porque, dijo Utakata con voz seca y quebrada, y el hombre tragó saliva visiblemente antes de continuar. La gente de la otra habitación podría estar haciendo algo importante. Y... Yagura alargó la palabra, y Utakata se estremeció ligeramente antes de responder a regañadientes. Es de buena educación. El tono avergonzado hizo que Naruto soltara una risita antes de que Yagura fijara su mirada implacable en el chico. Lo mismo se aplica a ti, Naruto, entonó Yagura, y Naruto sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír ese tono dirigido a él. Es impropio entrar en una habitación sin llamar. La única excepción es en una misión. Entonces, y solo entonces, se puede ignorar la etiqueta. Sí, señor. Naruto sintió que su boca respondía y solo pudo asentir con la cabeza. Bien. Continúa como estabas, dijo Yagura antes de girarse y presentarse a Gaara y Zu, que aún estaban en la otra habitación. Deteniéndose junto a Utakata, que seguía inmóvil, añadió. No te preocupes. No te culpo por tus acciones. Si yo estuviera en tu lugar, habría hecho lo mismo. Dicho esto, se dirigió a Gaara, quien les indicó que podían acercarse cuando quisieran, y se presentó formalmente ante ellos. Ambos hicieron lo mismo antes de dirigirse hacia Naruto. Me alegra verte vivo e ileso, dijo Gaara, deteniéndose frente a Naruto, quien desvió la mirada y le restó importancia. No, nada me va a hacer daño. Después de todo, se detuvo, las siguientes palabras se le atascaron en la garganta. Esta era la parte en la que solía decir que sería el próximo Hokage. Pero, tras escuchar a Yagura hablarle de los hijos de los Jinchuriki, y al ver que todos parecían reconocer a su padre con solo mirarlo, se puso a pensar. Le habían mentido sobre sus padres toda la vida, y eso lo había convertido en una persona diferente, por culpa de la aldea por la que una vez juró morir.
La misma aldea que no haría lo mismo por él, empezaba a darse cuenta. No sabía qué pensar de su padre, salvo que lo que había oído y sabía significaba que el hombre al que siempre había admirado lo había convertido en un Jinchuriki a propósito, privándolo de la oportunidad de una vida normal, o al menos, tan normal como podía ser siendo hijo de un Jinchuriki. Naruto siempre se había enorgullecido de su optimismo, pero no había nada en la situación que pudiera encontrar o a lo que pudiera darle un giro positivo. Su padre sabía, cuando Yagura le dio la información necesaria, que Naruto sería propenso a la locura, así que significaba eso que el sello contenía algo para disminuir la probabilidad de que ocurriera, ya que era imposible que se le hiciera algo para detener la locura por completo, dado su estado después de su pelea con Sasuke. Pero eso se podría tratar más tarde. Yagura había estado bajo la tutela de un maestro de sellos Uzumaki y podría revisarlo después. Lo que nos dejaba con el tema principal. Su padre lo había convertido en un arma para servir a Konoha, así que ¿por qué iba a esforzarse por convertirse en Hokage? Naruto no pudo responder a esa pregunta como lo habría hecho meses atrás. De repente, Fu lo sacó de su ensimismamiento tirándole del brazo, preguntándole si estaba herido. «Estoy bien». Su respuesta abrupta sorprendió a la chica, quien cayó hacia atrás, aunque giró lo suficiente como para volver a ponerse de pie con una voltereta. Iba a decir que estoy bien. Entonces, Gaara, ¿cómo les fue? Fu resopló y se acercó a Utakata, observándolo fijamente durante varios segundos antes de empujarlo. Utakata logró contrarrestarlo con una zancadilla que Fu esquivó de un salto antes de ir a impresionar a Yagura, quien los observaba en la otra habitación. Los ojos de Utakata la siguieron durante unos segundos antes de volverse y mirar a Naruto, claramente impasible. Nos encargamos rápidamente de los ninjas cazadores, y lo peor fue el Sanbi. Gaara miró a Yagura con lo que parecía ser celos antes de retomar la conversación. El ferry quedó destruido en la explosión. Recogimos a los heridos en una plataforma de mi arena antes de dirigirnos al puerto Y. Convencer a Utakata para que nos ayudara a localizarte. Gaara parecía estar ocultando algo, pero Naruto supuso que si Gaara tenía algo más que contar, lo haría a su debido tiempo. Naruto asintió en silencio, indicando que la conversación había terminado, antes de volverse para mirar a Roshi, quien seguía al lado de Han, velando con determinación por la pronta recuperación de su hermano. Naruto sintió lástima por él, aunque no sabía lo que se sentía al tener que preocuparse por su propio hermano de sangre. El dolor de ver a Sasuke morir durante la misión en la ola le había dado una idea de lo mucho que dolía casi perder a un ser querido, sobre todo considerando que él mismo conocía a su oponente. Naruto imaginó que Roshi querría regresar a Iwa una vez que Han estuviera listo para viajar, y no lo culparía. Él haría lo mismo si tuviera la oportunidad. «No eres lo que esperaba», dijo una voz inesperada, haciendo que Naruto se girara sorprendido, casi cayéndose al suelo de nuevo. ¿Qué? Naruto estaba ligeramente aturdido por el movimiento repentino y la pérdida de equilibrio, algo para lo que debería haber estado mejor entrenado. Utakata simplemente se quedó allí impasible, mirando a Naruto y juzgándolo en silencio. «Dije que no eres lo que esperaba», repitió Utakata, con la mirada casi glacial. «Por lo que decían tus amigos, esperaba el ejemplo perfecto de un líder, no esto». Señaló a Naruto, quien vestía su chaqueta naranja arrugada sobre una camiseta negra rota y pantalones verde bosque, suspiró y dejó caer los hombros. El cabello del adolescente también estaba apelmazado por el agua, lo que le daba un aspecto extraño, ya que le cubría los ojos por completo, dada su erección natural. Había tenido un día largo y no quería lidiar con gente engreída que se burlara de él. ¿Y esto lo dice el tipo que planeaba enfrentarse al Mizukage y ganar?, replicó. «Ve a disculparte con Yagura y busca un lugar cómodo en el suelo para dormir. Hablaremos de esto mañana». «Oye, tú no», empezó a regañar Utakata a Naruto antes de que éste lo hiciera caer de rodillas al recibir una intención asesina dirigida hacia él. «Dije», Naruto se giró hacia Utakata, a quien se le heló la sangre al ver la mirada que le dirigía el chico. «Hablaremos de esto mañana». Todos interrumpieron lo que estaban haciendo al percibir el más mínimo rastro de la intención asesina, y observaron cómo Utakata asentía en silencio antes de que Naruto también asintiera, se diera la vuelta y siguiera su camino, dejándose caer en la esquina de uno de los futones. La intención asesina desapareció poco después, y se oyeron suaves ronquidos provenientes del rubio. «Vaya». La exclamación de Fu reflejó el pensamiento de todos en la habitación. Utakata se desplomó en el suelo, permaneciendo hecho un ovillo antes de arrastrarse para sacar los futones adicionales del armario cercano.
Preparó uno y se metió en él antes de que también se oyera su suave y profunda respiración de sueño. Todos prepararon sus futones antes de irse a dormir. Había sido un día largo, y mañana prometía ser complicado, pasar a lo que pasara. Recostado en su futón, Yagura podía oír la suave respiración de quienes dormían a su alrededor, pero apenas le prestaba atención. Su mente ya tenía una sola cosa en mente: Uzumaki Naruto. La concentración repentina y abrupta de la intención asesina a ese nivel era casi inaudita, propia de relatos sobre antiguos Kage o ninjas habilidosos de la época de las aldeas ocultas. La intención asesina era una sustancia demasiado salvaje para que cualquiera, salvo los ninjas más expertos, pudiera usarla con gran eficacia. Lo cual hacía que las acciones de Naruto fueran bastante impresionantes, aunque también aterradoras. El adolescente no parecía el tipo de persona que usaría la intención asesina, y sin embargo, no era del todo extraño. Aquellos menos propensos a usarla eran mejores concentrándola en un solo individuo que quienes podían y la usaban con regularidad. Yagura mentiría si dijera que no estaba intrigado por lo que el chico había hecho. Después de todo, se requería una habilidad inconcebible para reunir al Jinchuriki de diferentes bandos. Aunque aparentemente ya no le debían lealtad a nadie, excepto a Naruto. A Yagura no le sorprendería en absoluto que Utakata se uniera al grupo de Naruto, ya fuera para evitar enfrentarse al rubio en batalla o por el extraño carisma que hacía que cualquiera que conociera quisiera unirse a él. Claro, dada la naturaleza rebelde de Utakata, Yagura apostó a que sería la segunda opción. Quizás, pensó Yagura, mientras un plan se formaba en su mente. Sí, eso funcionaría de maravilla. La mañana se acercaba rápidamente, y ninguno estaba muy contento, salvo uno. ¿Qué demonios? Han estaba confundido. Lo último que recordaba era preparar una bola Billuu, una pequeña, aunque eso no la hacía menos destructiva, para usarla contra el Mizukage, quien parecía haber liberado a su Billuu a costa de su vida para derrotar a sus oponentes. El Sanbi estaba preparando su propia bola Billuu cuando sintió una pulsación en el aire, lo que provocó que la bola Billuu de Han explotara prematuramente, y sin efecto. Después de eso, nada. Estás despierto. La voz ronca de su hermano mayor apartó la mirada del techo gris y la dirigió hacia su izquierda, donde Roshi se levantaba de un futón aparte para ver cómo estaba Han. Han, poniendo los ojos en blanco mentalmente ante lo sobreprotector que podía ser su hermano a veces, desestimó los intentos de su hermano por asegurarse de que el hombre con armadura no estuviera herido. Este simplemente se incorporó y trató de observar todo a su alrededor. Estoy bien. Han interrumpió el parloteo de Roshi sobre sus preocupaciones y simplemente lo miró a los ojos mientras los demás ocupantes de la habitación comenzaban a moverse. ¿Qué pasó mientras no estaba? Oh, ya despertaste. La voz de Naruto provino del otro extremo de la habitación. Estaba de pie en el umbral que conectaba con lo que parecía ser una habitación idéntica a la de Han. A su alrededor, todos comenzaban sus propios rituales matutinos. Gaara salía de su estado meditativo para conversar con Fu, quien realizaba sus estiramientos matutinos habituales, algo que ella llamaba yoga y que usaba para coquetear descaradamente con Naruto. A un lado, otras dos personas, a una de las cuales Han reconoció claramente, realizaban sus rutinas matutinas, revisando y dando mantenimiento básico a su equipo. Al seguir la mirada de Han, Naruto respondió rápidamente. Estos chicos son Utakata y Yagura. Son buenos. Han asintió, aturdido al ver al Mizukage, quien había alzado la vista al oír su nombre, ponerse de pie y acercarse. Me disculpo por mis acciones anteriores, dijo Yagura haciendo una reverencia, y Han empezó a sentir que aún estaba soñando. No estaba en mis cabales, lo que me llevó a tomar decisiones que normalmente no tomaría. Espero que puedas perdonarme. Han se quedó sin palabras, y su voz aturdida lo delató, haciendo que Yagura se pusiera de pie mientras Naruto se acercaba, ignorando deliberadamente los gestos sugerentes de la chica de cabello turquesa. Está bien, respondió Naruto por él. Creo que estás perdonado, Yagura. Quizás. El tono cortante de Yagura no dejaba lugar a dudas mientras volvía a terminar de arreglar su bastón gancho. ¿Qué? Han no era un hombre que se dejara atónito fácilmente, pero lo que acababa de ver no podía ser real. Naruto simplemente rió y agitó la mano en el aire, sonriendo. Acéptalo, Han. Después de todo, los dos seguiríamos perdidos en alta mar si no hubiera venido a ayudarnos. Naruto parecía vibrar mientras continuaba. Además, me ha ofrecido entrenar con él. Han frunció el ceño. Era raro que un Kage se ofreciera a entrenar a un shinobi de otra aldea oculta sin motivo alguno.
Estaba a punto de decir algo cuando fue Zu, de entre todos, quien expresó el sentir de todos en la sala. ¿Y nosotros? Bueno, no todos piensan igual. Pero casi. ¿Puedes venir conmigo?, intervino Yagura, tras asegurarse de que su bastón gancho estuviera en perfecto estado antes de sellarlo en un pergamino que pronto ocultó entre los pliegues de su bufanda. Tengo curiosidad por saber cuánto control tiene cada uno de ustedes sobre su Billú. Y si tú, Naruto, me lo permites. En ese momento, el rubio frunció el ceño. Me gustaría ver tu sello. Quizás pueda ayudarte con tu problema. Eso despertó el interés de todos en la sala, y Han pudo ver que incluso Utakata, que había intentado no involucrarse, estaba observando la conversación. ¿Hay algún problema, mocoso?, preguntó Roshi, y Naruto pareció un poco incómodo antes de ceder. Ya sabes quiénes son mis padres. Naruto confirmó las sospechas de Han sobre la paternidad del adolescente, aunque Utakata y Fu parecían casi perdidos en lo que decía antes de que Gaara lo resumiera para que todos entendieran. El cuarto Hokage y anterior Jinchuriki del Kyuubi, afirmó Gaara, con un interés inusual, algo que Han consideraba una cualidad admirable en el joven pelirrojo. El conocimiento era poder, y con él se ganaba la mitad de la batalla. También conocidos como Namikaze Minato y Uzumaki Kushina. Bueno, resulta que mi comportamiento tras alcanzar la forma de una cola por primera vez. Imposible, interrumpió Utakata. No puede ser así si ya has hecho eso. Ninguno de los demás mostró señales de recuperación. ¿Los demás?, preguntó Yagura. Cuando un Jinchuriki tiene un hijo, este desarrolla una conexión especial con el Billú que reside en su progenitor, lo que le permite utilizar al yokai como si fuera el propio Jinchuriki. Sin embargo, esto supone una gran carga para el progenitor, quien debe lidiar con lo que básicamente equivale a que su Billú se libere del sello. Se desconoce la profundidad de dicha conexión. Ninguno de los hijos, tras utilizar suficiente yokai para la forma de una cola, era capaz de hablar con los demás. Yagura hizo una pausa para respirar antes de continuar. Enloquecieron, matando a todo aquel que se les cruzaba. Al final, el Billú tuvo que ser extraído y colocado en un nuevo recipiente. Eso no tiene sentido, interrumpió Gaara. El pergamino que le dieron a Naruto decía que la esposa del primer Hokage era una Jinchuriki, y aún así tuvo hijos y nietos, uno de los cuales es ahora el quinto Hokage. No sé qué decir al respecto. Yagura respondió, volviéndose hacia la habitación. Solo podemos suponer que la presencia del primer Hokage durante esos embarazos impidió que esos niños se conectaran con el Kyuubi. Él era capaz de controlar al Billú con su elemento madera, así que su chakra pudo haber tenido el mismo efecto en su familia, debido a que sus firmas de chakra eran similares. Volviendo al tema, los niños, como se les llegó a conocer, fundaron algunos de los clanes más prominentes portadores de Gekko y Genkai en el país del agua. Sin embargo, aquellos que no sucumbieron a la locura en esos clanes fueron pocos y distantes entre sí, y a menudo fueron asesinados por sus propios familiares. Dirigiéndose a Utakata, continuó. Fue por esta razón que el tercer Hokage, tu abuelo, ordenó la destrucción de todos aquellos con un Gekko y Genkai nacido del hijo de un Jinchuriki. Las muertes de los clanes menores se debieron únicamente a que yo estaba bajo control en ese momento. ¿Sí? ¿Quién era ese tipo del que hablabas?, preguntó Naruto, añadiendo su granito de arena a la conversación. Uchiha algo. ¿Madara? ¿Uchiha Madara? Roshi se quedó boquiabierto, y Han asintió. Las historias que les habían contado sobre Madara y sus legendarias ilusiones eran verdaderamente aterradoras. Se decía que Madara era capaz de controlar ejércitos enteros como si fueran sus marionetas, haciendo que se mataran entre sí con regocijo como si estuvieran masacrando a los shinobi enemigos. El hecho de que hubiera muerto era algo que todos los ninjas de Iwa aún celebraban. Escuchar que seguía vivo, solo la unión de todas las aldeas ocultas sería suficiente para asegurar su muerte. ¿Quién es él?, intervino Fu, confundido por el giro de la conversación. Antes de que Yagura pudiera responder, Roshi comenzó a hablar. Uchiha Madara es uno de los shinobi más fuertes que jamás hayan existido, y la segunda persona capaz de controlar a los Billú, algo que ningún Jinchuriki ha logrado jamás. Roshi se detuvo un momento para recuperar la compostura, lo que permitió a Yagura tomar el control de la conversación una vez más. Eso no es del todo cierto. Toda la sala se giró para mirar al antiguo Kage. He encontrado una manera para que un Jinchuriki tenga control total sobre su Billú. ¿Cómo? La voz de Gaara era cortante, aunque la súplica era muy clara para todos. ¿Cómo sabes que funcionará? Porque lo intenté yo mismo, respondió Yagura. Entonces tienes que enseñarnos.
La voz fue totalmente inesperada, y todos miraron a Naruto con asombro. Si Madara está vivo y puede controlar al Billuu, diablos, si puede controlarnos a nosotros, entonces ¿por qué estamos aquí parados sin hacer nada? Si hay alguna forma de aprovechar al máximo a nuestros Billuu, la vamos a necesitar. ¿Nosotros? Resopló Utakata. No voy con ustedes, así que no cuenten conmigo. ¿Habrías sobrevivido si yo no hubiera estado allí anoche para distraer a Deidara? Preguntó Roshi, captando la atención de Naruto y Han, quienes estaban igual de confundidos. Deidara era un ninja renegado. ¿Qué querría de un ninja renegado de Kiri recién llegado? ¿Quién es Deidara? Preguntó Naruto. Deidara es un ninja renegado de Iwa completamente loco. Robó un raro Kinjutsu antes de irse, respondió Roshi. Le dio unas bocas en las palmas de las manos que puede usar para crear arcilla explosiva. Eso no suena tan mal. El rostro de Naruto se torció, sin entender nada. Dado que una de sus creaciones de arcilla más poderosas iluminó el cielo a kilómetros a la redonda, es peligroso, respondió Roshi, y el rostro de Naruto pareció iluminarse al comprender. Así que eso era esa luz. Murmuró para sí mismo, y Yagura también tenía la misma expresión. En fin, puede hacer que esas creaciones tengan el tamaño que necesite, continuó Roshi. Las explosiones fueron enormes. Así que dime, Utakata, ¿habrías sobrevivido si no hubiera habido nadie allí para distraer a Deidara? Utakata, por su parte, resopló y asintió en silencio. Entonces ven con nosotros, terminó Roshi. Utakata parecía indeciso sobre qué opción elegir. ¿Tienes alguna idea mejor? Preguntó Naruto al hombre, quien negó con la cabeza, con una sonrisa pícara en el rostro mientras extendía la mano para sellar el trato con el adolescente rubio. Ahora sí que eres el tipo que esperaba. Empacar había sido un caos para el grupo, ya que tuvieron que intervenir en varias peleas por el uso del baño, e incluso en un caso de intento de acoso que involucró a Naruto y Zu. Al final, todos estaban listos para partir, excepto Yagura, quien necesitaba cambiarse de ropa y algo más. Cuando salió de la otra habitación, el grupo se asombró de lo mucho que había cambiado con solo cambiarse la ropa. La bufanda había sido reemplazada por una de color obsidiana, y Yagura ahora vestía una camisa holgada de manga larga de color marrón tierra, similar a la ropa de Naruto. Ya no usaba los pantalones grises, sino unos de color rojo oscuro, tan oscuro que casi parecían negros. Lo único que conservó de su atuendo anterior fueron sus sandalias, que combinaban a la perfección con el resto de su ropa. Y luego estaba su rostro. A mitad del cambio, llamó a Utakata para que entrara con él y le hiciera algo, lo que dejó a todos intrigados sobre qué era. Lo único en lo que coincidían era en que implicaba algo que Yagura no podía ponerse él mismo, como Gaara y su calabaza. Pero ahora, al ver claramente de qué se trataba, se quedaron atónitos. Donde antes había una cicatriz que le recorría desde el ojo derecho hasta la barbilla, ahora no quedaba nada. Una piel tersa los recibió donde momentos antes había una cicatriz que no cicatrizaba, con marcas que sugerían el método utilizado para mantenerla cerrada. Vaya. El comentario de Fu reflejó lo único que los demás pudieron formar. ¿Les gusta? Se examinó a sí mismo antes de mirar a los demás con una sonrisa burlona y un brillo travieso en los ojos que recordaba al de cierto sabio sapo. No estaba seguro de si debía haber elegido la bufanda, pero creo que funciona. El resto del grupo solo pudo mirar con asombro al antiguo Mizukage, momentáneamente incapaz de articular pensamientos coherentes. Tu cicatriz ha desaparecido. Gaara, sin embargo, no era como los demás y, tras superar su sorpresa rápidamente, expresó lo que todos pensaban. Sí. Yagura parecía algo incómodo con el tema. Era un recordatorio del control que ese bastardo tenía sobre mí, y prefiero no conservarla. Su respuesta sacó a todos de su estupor, y Naruto fue directo al grano. Así que dijiste que había una manera de controlar a nuestros Billuu. Ante el asentimiento de Yagura, continuó. ¿Dónde podemos aprenderlo? Yagura esbozó una sonrisa inquietante que perturbó a todos los presentes, antes de responder. En mi campo de entrenamiento personal. Continuará.